Ahora sí, para los hermanos que vengan en YouTube. Vamos a ver, la plenitud de Cristo. 1 Corintios 16:32, ¿qué nos dice? La plenitud, ¿qué es la plenitud relativa? De Crónicas. De Crónicas, sí, perdón. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Resuena el mar y ¿qué? Y su plenitud, su abundancia de agua. La tercera parte de la tierra es que agua, es mares. Esa es una referencia de esa, es una plenitud que relativa en cuanto a la creación. Una plenitud relativa. Ahora, ¿qué plenitud de inteligencia ha dado a conocer? ¿Qué plenitud de inteligencia ha dado a conocer? Esta es otra plenitud. Usted sabe que por el árbol de la ciencia del bien y del mal hay una plenitud de ¿qué? De sabiduría y de conocimiento. Pero tenemos otra sabiduría que es de lo alto, que también hay otra plenitud. Entonces, estoy exponiéndole las plenitudes que hay. Entonces, ¿qué plenitud de inteligencia ha dado a conocer? Job 26:3. 26:3. Job 26:3. Muy importante, hermanos, que entendamos esto porque nuestro pueblo necesita. Una vez hicieron una reunión con unos abogados cuando el tema de los baños que iban a hacerlos, ¿cómo era, hermano Noé? ¿Baños qué? Unisex, algo así, y entonces fueron unos pastores. Y entonces fue un periodista que es cristiano. Y yo le pregunté al periodista, ¿cómo se sintió usted representado por los pastores? Hermano Henry, los abogados volvieron tristes a los pastores. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que tener un conocimiento. Nosotros tenemos todas las de ganar, pero hay que entrarnos en el ambiente. ¿Qué nos dice el libro de Job 26:3? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿Y qué plenitud de inteligencia ha dado a conocer? Esa plenitud de inteligencia que ha dado a conocer también puede ser relativa o puede ser ¿qué? Absoluta. Vamos a mirar al versículo 6, hablando de cobertura, es un ejemplo que pongo acerca de esta plenitud de inteligencia. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. El Abadón no tiene ¿qué? Cobertura. La pregunta es, ¿quién es el Abadón? Y no tiene cobertura, porque uno dice, cuando Satanás se reveló, ¿qué pasó? Dice que Dios sacó ¿qué? Fuego de en medio de ¿qué? De él, ¿cierto? Y lo consumió. O sea, quedó sin ¿qué? Sin cobertura. Sin cobertura. Aunque Dios lo creó, pero quedó sin cobertura. Pero aquí dice que el Abadón no tiene cobertura. Vamos a mirar qué es el Abadón. Apocalipsis 9:11. 9:11. Apocalipsis 9:11. Estamos hablando de lo que es la plenitud de inteligencia que ha dado a conocer, porque es una plenitud también ¿qué? Relativa. ¿Qué nos dice? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión. Entonces tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿qué? Del abismo. La palabra ángel no siempre significa que anda con Dios, porque ese Abadón no tiene ¿qué? La cobertura de Dios. Ahí quedó claro, ¿cierto? Y si usted mira desde el comienzo, ¿qué iban a hacer ellos? Van a atormentar a los que no tengan el sello de Dios en su frente por 5 meses. Dice que desearán la muerte los hombres y ¿qué? No la hallarán, la muerte huirá de ellos. Y uno se queda, ¿y qué es eso? Y son como escorpiones. Y dice esto y lo otro. Por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, os doy autoridad sobre ¿qué? Sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Para que los oyen y los destruyan. Eso es diferente. Porque nosotros, serpientes, escorpiones y eso, destruimos. Pero los demonios, nosotros no los destruimos. Los echamos fuera porque ellos tienen que ir a un juicio. Ya todo está, hasta ahí quedó todo claro, ¿cierto? Entonces, estos van a atormentar y van a hacer esto, y eso están allá. Por eso es que donde nosotros tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son con la inteligencia, vamos a decir, plenitud, y todo, entonces por eso se llama la inteligencia en algunos casos. Ahorita estamos con la inteligencia artificial que viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, y acaban de hacer el CERS, que el ser es como la intersección entre lo metafísico y lo físico,
Y por ahí uno no sabe la cantidad de cosas que pueden aparecer aquí en la tierra. Ahora, ¿qué clase de plenitud hay en la presencia de Dios cuando se está en la senda de la vida? ¿Qué clase de plenitud hay en la presencia de Dios cuando usted está en la senda de qué? De la vida. Vamos a mirar el libro de Salmos 16, 11. 16, 11. Puede leerlo, hermano Gilmar. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me lo puede leer nuevamente para que lo escuchen los hermanos nuevamente. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay que plenitud de gozo. Yo esto lo he dicho porque yo comencé en los caminos de Dios muy jovencito, muy niño. A los 4 años yo fui por primera vez a una reunión cristiana en mi país. A los 11 años yo fui bautizado. Y de ahí, a los 11 años comencé a enseñar la palabra de Dios. Pero llegó una época en que yo estaba dentro de la iglesia con muchos cargos de la iglesia, pero un día amanecía en el quinto cielo y otro día amanecía en el quinto sótano. O sea, era una plenitud de gozo que relativa, porque un día sí y un día no. Pero aquí dice que hay plenitud de gozo en la presencia de ¿qué? De Dios. Y eso lo descubrí con los apóstoles. Los apóstoles estaban en una cárcel, azotados y todo, y salían ¿qué? Gozosos por haber padecido por causa de ¿qué? Del nombre de Jesucristo. Pero eso depende del conocimiento que había en ellos, ¿ya? Porque si alguien llega y lo maltratan y todo eso por ser cristiano y por llevar la Biblia y le dan una... Y usted que no tenga la Biblia, no me dé esa Biblia que me acaban de dar una paliza por esa Biblia. Entonces, el asunto es conocimiento, ya conocimiento. Entonces ya aquí, ¿qué es lo que hay en la presencia de Dios cuando yo estoy? ¿En cuál senda? En la senda de la vida, lo que decía el hermano. Cuando soy guiado, ¿por qué? Pues hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Ahora, ¿con qué pleno comienza la plenitud del conocimiento? ¿Con qué pleno? Era lo que yo le decía. Hay que nosotros tener un pleno ¿qué? Entendimiento para tener una plenitud de conocimiento. Vamos a mirar Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Muy importante esto. Ahora, ¿qué se persigue? ¿Qué perseguimos nosotros o qué persigue el pueblo cristiano a nivel mundial a través de todas las organizaciones cristianas que hay? Bueno, lo que perseguimos no es llenar el templo de miles de personas, que no está mal, está súper bien. Pero lo que perseguimos, el target principal, es que todos lleguemos a la estatura y plenitud de ¿quién? De Cristo. Estatura y plenitud. Eso es lo que perseguimos. ¿Qué nos dice Colosenses 2:2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A fin de alcanzar todas las riquezas, escúcheme bien, de pleno ¿qué? Entendimiento. ¿Y eso para qué? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de ¿quién? Y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del ¿qué? Y del conocimiento. Pero para yo llegar a la plenitud del conocimiento, tengo que tener pleno entendimiento para encontrar todas esas riquezas. Pleno entendimiento. Tengo que entenderlo. Y esto se da en el último tiempo de la iglesia. Y muchos, dice, y los entendidos comprenderán y serán. 3 detalles que tienen los que comprenden. Limpios. ¿Y por qué van a ser limpios? Por la palabra. Juan 15:3 creo que es. Ahora, emblanquecidos. ¿Por qué? Porque sus ropas resplandecerán como la luz. Por la enseñanza.
emblanquecidos por la enseñanza. ¿Y purificados por qué? Por la obediencia. Por la obediencia a la verdad. Termina de Pedro 1:20 y lo de la luz, pues ahí la transfiguración de Jesús, se hicieron blancos como la luz. O Mateo 17:3, blancos como la luz, Sí. y resplandecientes como la luz. Y Proverbios 23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué sucede si no aceptas, con qué pleno conocimiento ya leímos? ¿Qué sucede si no aceptas estas riquezas de pleno entendimiento? ¿Cómo cree, hermano Francisco, que usted no aceptaría estas riquezas por las cuales usted va a obtener esa riqueza por tener un pleno entendimiento? ¿Cuándo cree que sucedería eso, hermana Carol? ¿Dije bien? Ok. Entonces, hermano, ¿cuándo cree que usted, todos anhelamos tener una plenitud de conocimiento? Pero para tener la plenitud de conocimiento tengo que tener un pleno entendimiento para adquirir todas estas riquezas del saber. Pero ¿cuál es la acción que a mí me va a privar de eso? Y la tienen ahí. Sí, ¿cuál es la acción? Mire, hay una acción muy sencilla. Mira, vamos a mirar el libro de Salmos 50, 16 y 17. La mentira. No. Hay una actitud en nosotros que puede echar eso a pique. Y eso lo hace no el cristiano, sino el impío. ¿Cuál es? Salmos capítulo 50, 16 y 17. 16 y 17. ¿Puede leer, hermano Gilmar? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Imagínese, al malo dijo Dios, ¿usted qué tiene que hablar de mis leyes y poner mi pacto en tu boca? ¿Y por qué? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Me das las palabras. Por eso endereza mis pasos ¿con qué? Con tus palabras. Pero alguien llega y echa toda esta enseñanza a la espalda, o sea que no le presta atención. Y eso es exactamente lo que ahí usted desecha el qué, el pleno entendimiento, y no puede alcanzar la riqueza para llegar al qué, a la plenitud del conocimiento. O sea, ¿cómo yo puedo? Ahora me voy a lanzar un poquito así en la profundidad de este océano del saber. ¿Cómo yo puedo echar las palabras en la espalda? Por dos cosas. Por omisión y también por no accionar. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la palabra, pero yo no le doy la importancia. Y entonces cuando salgo de acá, no recuerdo qué, ni el 0,1%. O recuerdo el 30%, o recuerdo el 25%. Propónganse, o propongámonos mejor, que cuando salgamos de acá podamos recordar aunque sea un 90 y pico %. ¿Sí me entienden? Y de esa manera nosotros no echamos a qué. A las espaldas La palabra. la enseñanza. ¿De qué? De Dios. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Esto es bien importante, hermanos, porque yo conozco hermanos que llevan años oyendo enseñanza y yo me he llevado sorpresa de que no saben ni un versículo. O en ese momento no me pudieron dar el versículo. Entonces, es muy importante que ustedes, ahora que están empezando, entiendan esto. Voy a pedirle a la hermana Sandra, tiene el versículo ahí para que lo lea, el 16, el 17 de Salmo 50. ¿Ya? Salmo 50, 16, 17, puede leerlo. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Cuando nosotros echamos a la espalda las palabras de Cristo, estamos aborreciendo ¿qué? La corrección, porque es que cuando las palabras de Dios yo las tomo, ellas me van a corregir inmediatamente. Uy, yo estaba haciendo algo mal y mire, la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo yo puedo echar las palabras a la espalda? Cuando yo no memorizo la enseñanza,
cuando yo no comprendo la enseñanza, cuando yo no la entiendo. Primero, cuando yo no la entiendo. Entonces no tengo el pleno entendimiento, no puedo llegar a ¿qué, hermano Francisco? Al conocimiento, pleno conocimiento. A la plenitud del conocimiento. Muy bien, hasta ahí vamos bien, hermano Noé. Usted sabe lo peligroso que es echar las palabras de Dios a la espalda ya, a tu espalda. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Un saludito para Sara Lozano Ángel y hermano Jaime Silvestre, por acá lo esperamos siempre, usted ya sabe. Y para Mel Sáenz. Oh, Dios te bendiga, brother. Amén. Y también las 67 personas en Henry del Fin de los Tiempos y Henry Pastor 67 también en Litme. ¿Hasta ahí todos llegamos bien? Bien. Cierto que esta última frase como que nos asusta, ¿cierto? Porque, uy, hermano Henry, yo salgo de la enseñanza bíblica y a mí casi se me olvida un 10% nada más. Imagínense. ¿Qué dice hermano José? Tenemos que como corregir eso, ¿cierto? Sí. Tenemos todos nosotros que corregir eso. Mire, hay algo muy bonito. Ustedes han oído hablar del árbol de la vida, ¿cierto? Y uno dice, qué bueno que yo hubiera estado en el paraíso, pues yo no voy a tomar el árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia del bien, sino me voy al árbol de ¿qué? De la vida. Y usted sabe que el árbol de la vida está entre nosotros. ¿Y sabe cuál es el árbol de la vida? Listo. Y yo lo he enseñado. Proverbios 3:18. El árbol de la vida es la sabiduría. Y yo lo he enseñado, créanmelo. ¿Recuerdan el versículo, la cita bíblica de que Señor endereza mis pasos con tus palabras? ¿Se acuerdan de la cita bíblica? Es muy importante, Salmo 119, 133, que yo le dije, acuerden por la edad de Cristo. Puede leerlo, hermano Gilmar. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ¿qué es árbol de vida? La sabiduría. Y entonces, y lo tenemos ahí en la Biblia. Y Jesucristo dice, mira, anulen sus puntos de vista, porque en aquella misma hora yo daré palabra de ¿qué? De sabiduría. O sea, fruto del árbol de la vida, palabra de sabiduría, dice. Daré palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir, aunque la gente se oponga. Entonces, vamos a agarrar el fruto del árbol de la vida. ¿Cómo yo agarro el fruto de la vida? No echando las palabras de Cristo a dónde, a mi espalda, sino tratando de, óyeme, algo fuerte. ¿Usted no se han dado cuenta que usted ven una película en la televisión y la memorizan toda? Hasta lo más mínimo. Y hay unos que tienen mente fotográfica y dicen, y el actor tal tenía un chaleco así como plateado como el mío. Y memorizan todo. No, sí, memorizan todo. Porque no podemos hacer lo mismo con las enseñanzas bíblicas. Ahora, bueno, ¿cuáles palabras echan el malo a su espalda? ¿Cuáles son las palabras que echan el malo a su espalda? Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. El malo, ¿cuál es el que echa a la de espalda? Unos porque no lo aceptan y otros por omisión porque lo olvidan. Se identifican, pero no le ponen sentido. ¿Ya? ¿Cómo nos dice Salmo 119, 130? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esa es. Las palabras que alumbra son las que los impíos echan a la espalda. Entonces, si no alumbran, no pueden enderezar sus pasos. ¿Y cuáles son las palabras que alumbran, hermano Noé? Porque hay palabras que no alumbran, puras tinieblas. Pero hay palabras que alumbran. ¿Cuáles son las que alumbran? Salmo 119, 160. Muy bien, Jacob. Muy bien, muy bien. Salmo 119, 160. ¿Qué dice, hermano? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, las que alumbran son las palabras que son, ¿qué? Verdadera, verdad, todo lo que es verdad. Directa, no la verdad que va indirecta, que es la realidad que está viviendo el mundo. Esa es una verdad, pero esa no es la que libera, esa no es la que alumbra, esa es la que los tienen en tinieblas. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Si yo me lleno de estas palabras,
que alumbra. Si yo me lleno de estas palabras, ¿qué alumbra? ¿Qué estamos tomando? Si yo me lleno de esas palabras. Juan 1:16. Si yo me lleno de esas palabras que alumbran, ¿de qué estamos tomando? Tomando Juan 1:16. ¿Qué nos dice? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. ¿Estamos tomando de qué? De la plenitud de Cristo. ¿Ya? ¿La plenitud de qué? De su conocimiento. Por eso esto es un misterio. Yo quisiera que ustedes entendieran por dónde va, como dice, el agua al molino. Por eso cuando Dios dice, hagamos, hermano Jason, ¿es cierto? Jason. Cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, hermano, eso es para yo pegar un salto de alegría. Créamelo, porque Dios está diciendo, voy a hacerte a ti conforme a mi imagen y semejanza. Imagínense ese privilegio. Llego allá, llegamos todos y Dios, ¿dónde está? Oye, pero soy igualito yo a Dios. Solamente en imagen y qué, y semejanza. En esencia y en el todo no, porque Él es el todo en qué, en todo. Pero soy igualito a Dios. ¿Sí me comprende? Y eso hay que entenderlo. Por eso fueron 3 ángeles ante Abraham. Y se van 2 para Sodoma y Gomorra y queda un ángel. Y ese ángel se convierte en ¿quién? En Dios. En Jehová, en Dios. Ahora, si ya nosotros hemos entendido eso, la plenitud, todo hemos tomado de su plenitud a través de la palabra, de su plenitud, a través de su palabra. Hemos tomado de su plenitud y gracia sobre gracia. Entonces, la plenitud de quién es que todo lo llena en todo, porque aquí está la diferencia que tenemos con Dios, que nosotros no podemos llenarlo todo, pero Él sí nos llena todo. Entonces, la plenitud de quién es que todo lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Eso es universalidad total. Efesios 1:23. Efesios 1:23. Recuerden la frase, Jacob, recuerda, pleno entendimiento para alcanzar plenitud de conocimiento. Pleno entendimiento para alcanzar plenitud de conocimiento. Ok, volvemos entonces. Efesios 1:23, la plenitud de quien es que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. Si ustedes miran ahí de Efesios, que a mí me gusta mucho el libro de Efesios, y es el 1:23, yo quiero ahí demorarme un momentico porque dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en qué, en todo. Vamos a mirar cómo lo llena todo en todo, porque ese todo en todo, hay que mirar qué es eso, todo en todo. Mira, voy a comenzar yo desde el versículo 16. ¿Cómo es que Jesucristo, la plenitud de Cristo, llena aquel que todo lo llena en todo? Dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé acá espíritu, sabiduría. O sea, ya estamos tomando del árbol de qué, de la vida. Hermano Francisco, según Proverbios, ¿qué es árbol de vida? ¿Qué? La sabiduría. Según Proverbios 3:18. Muy bien, hermana. ¿Sí lo dijo hermana Caro? 3:18. Ella ya está colocando las palabras no en la espalda, sino en la bolsa ya, en la bolsa. Entonces, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, mire todo lo que vamos a saber, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y mire las riquezas. ¿Y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de qué? De su poder, power, para con nosotros los que creemos según la operación del
poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de qué, de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, ¿cómo conseguimos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Recibiendo los dos espíritus que leí ahí en el 17, espíritu de qué? De sabiduría y de revelación, en el conocimiento de quién? De aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que nosotros, frente a la psicología y frente a la filosofía, nos quedamos con el conocimiento de quién. Jesucristo. Pero hay que tener cuidado de no echar las palabras A la de espalda. Cristo a la espalda. Muy bien. De aquel que todo lo llena en todo. Si alguien acá pudiera hacer una pregunta, tendría que decirme, y Señor, ¿y cómo hizo para que Cristo todo lo llene en todo? ¿Qué tuvo que hacer Él? Porque Él se caminaba y iba de un lugar a otro, pero para que lo llene todo en todo, ¿qué tenía que hacer Él? Porque yo veo el universo que todavía, ¿cómo que llama el último telescopio? James Webb, todavía no llega al final ni al principio del universo. Y ya va más de 70,000 años luz o millones de años luz, no sé, y no encuentra el fin ni el comienzo de esto. ¿Cómo Él hizo para llenarlo todo en todo? Vamos a ir a la Biblia. Si no estoy mal. ¿Y cómo es que Él logró llenarlo todo en todo? Efesios 4:10. Efesios 4:10. A ver, Efesios 4:10. Puede leerlo, hermano Gilbar. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ajá. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, eso es lo importante. O sea que estamos frente a un personaje que es ¿qué? Omnipresente. Porque si lo llena todo es ¿qué? Omnipresente. En todas partes. Yo no sé si me están entendiendo, hermanos. Esa esencia de Dios está en ti, está en todos nosotros y por todo el universo. Eso es lo que se llama Dios. Y a Él le debemos toda honra, gloria y adoración porque Él creó todo lo que usted ve. Y va a seguir creando cosas más. Por eso, antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él, porque Él es el todo que lo llena, ¿qué? Todo. Y para hacer eso, Él subió por encima de ¿qué? Del primer cielo, del segundo cielo, por encima de todos. Yo no sé cuántos cielos hay, pero por encima de todos los cielos, para llenarlo, ¿qué? Todo. ¿De qué manera debo de comprender plenamente, no en plenitud, sino en plenamente, para ser llenos de la plenitud de Dios? ¿De qué manera debo de comprender plenamente para ser llenos de la plenitud de Dios? Efesios 3:18 y 19. 3:18. Entonces, primero tengo que tener una capacidad de comprensión. Puede leerlo, hermano Gilmar. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire, aquí, si ustedes ven, el apóstol Pablo no era un matemático, pero está hablando de algo que es un cuadrado. Mire, dice anchura, longitud, profundidad y ¿qué? Y altura. ¿Y cómo es la Nueva Jerusalén? Cuadrada. 1,200 estadios por todo lado. ¿Cuántos cimientos tiene la Nueva Jerusalén? 12 cimientos. Y ahí viene todo el conocimiento que fue dado. Los apóstoles predicaban igualito aquí a Cristo, con algunas excepciones que Cristo los corrigió. Entonces aquí es donde dice, a fin de que seáis plenamente capaces, primero, de comprender
con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y después de eso, ¿qué dice el 19? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí viene la última medalla. Entonces ustedes tienen ya conocimiento y todo, pero se volvió un tirano. Usted ve al hermano que está en pecado y entonces le cae a garrote. No tiene ¿qué? El amor. Entonces, el último que no podemos olvidar es que a este conocimiento le tenemos que agregar ¿qué? El amor. Por eso la Biblia dice, y dice Pablo, si yo conociera todos los misterios que hay en Dios y tuviera toda la fe que le digo a este monte, desarráigate o pásate a lo profundo del mar, y lo hago, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada que me sirve. Entonces, este conocimiento tiene que estar revestido ¿de qué? De amor. Pero ese amor no es alcahuete. Ese amor es con sabiduría y se hace a través ¿de qué? De la justicia. Y la justicia se sirve en dos bandejas. Una que es por la ley relativa y una que es por la ley ¿qué? Absoluta. En la ley absoluta tenemos el amor para salvar a lo que es el hombre y darle la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y por la justicia con la ley relativa, que en el Antiguo Testamento tenemos el amor de Dios, que es para castigar al hombre que no haga lo malo, y entonces pues como no tiene ese entendimiento todavía desarrollado, él no, eso no lo hacemos porque es que me dan una paliza. Entonces aquí nosotros tenemos ya, a fin de conocer el amor de Cristo que excede a todo ¿qué? Conocimiento. Tú tienes conocimiento, tomó del fruto del árbol de ¿qué? De la vida, que es la sabiduría, pero si no le agregas a eso ¿qué? Amor. Y el amor excede a todo ¿qué? A todo conocimiento. El amor excede a todo conocimiento. Entonces con el amor hemos conseguido todo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el amor. Juan, el discípulo amado, en esto era un máster. Tenía un doctorado. ¿Ya? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad pues no está en él. Entonces hay algo que nosotros debemos de tener siempre, es el amor. Pero no el amor relativo, porque ese acaba cada nada. ¿Ya? El amor absoluto, que es el de Dios. Ahora ya hemos llegado ahí, 18, 19, muy bien. Con el conocimiento de quién yo llego a ser un varón perfecto a la medida y de la estatura y plenitud de Cristo. Con el conocimiento de quién. Yo quiero decir esto porque los religiosos de Israel, cuando llegó Cristo y les predicaba, ellos le dijeron al que había sido sano de los ojos, ¿cierto? Le decía, usted es discípulo de él, pero nosotros somos discípulos ¿de quién? De Moisés. Entonces ellos que eran discípulos de Moisés, o sea, estaban sentados en la cátedra de ¿quién? De Moisés. El asunto es cómo yo llego al pleno conocimiento de la plenitud de Cristo. Con el conocimiento de quién es que yo llego. El libro de Efesios 4:13. Puede leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que no me dejó opción. Digo, usted tiene que llegar al conocimiento de quién, Jacob. ¿Del Hijo de quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. No puedo yo agregarle a eso nada más. Yo tengo que quedarme con el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento de Cristo? El Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad, porque por el Evangelio. Entonces, eso es lo que yo tengo que quedarme con el conocimiento de quién, de Cristo. Esté usted en la iglesia que esté, predica el conocimiento de Cristo y quédate con él. Y no eche las palabras de Cristo ¿a dónde? A la espalda. ¿Cómo yo las echo a la espalda? ¿Cuando entiendo o cuando no entiendo? Cuando no entiendo las echo en la espalda.
Cuando ustedes no entiendan algo, pregúntenme y yo con mucho gusto. Cuando lo entiende no lo aplica. Y cuando uno lo entiende, lo aplica. Entonces ahí hay cantidad de cosas. Bueno, Colosenses capítulo. ¿En cuál plenitud nosotros estamos completos? ¿En cuál plenitud usted cree que está completo? Pues en la de Cristo, pero hay que probarlo. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10, ¿qué nos dice? Óyeme, hoy me rindió porque tengo 35 minutos y ya termino ahorita con otra cita más. ¿Cómo nos dice Colosenses 2, capítulo 2, versículos 9 y 10, hermano Gilmar? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Y nosotros estamos qué? ¿Completos en quién? En él, En él, porque él es qué. la cabeza de todo principado y potestad. Eso es Efesios 2, 9. Muy bien, 2, 9. 2, 9 y 10. Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero como para que no quede duda, mire el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay muchos hombres que tienen tradiciones y son ágiles. Tienen la astucia de las artimañas del error, conforme a los rudimentos del mundo y no según qué, Cristo. Porque en él habita corporalmente qué, la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y qué, y potestad. Ahora, para finalizar, ¿en qué debemos de permanecer fundados y firmes? ¿Y firmes en qué? Y sin movernos de qué. Fundados, firmes en qué, y sin movernos de qué. Ve, uno dice fundados, ¿ya? Fundados. Y eso Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de qué, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ¿qué? Jesucristo. Colosenses 1:23, ¿en qué debemos de permanecer fundados y firmes? Colosenses 1:23, ¿qué nos dice? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, permanecer fundados y firmes en qué? En esta fe de Cristo. Sin movernos de qué, de la esperanza de qué, de la filosofía, no, de la psicología, no, del evangelio. La esperanza que me da el evangelio. Si yo hago estas 4 cosas que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro, ¿ya? Entonces yo me puedo presentar ante Dios de una manera especial si hago esto. Me puedo presentar santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Santo, sin mancha. ¿Sabe qué es sin mancha, cierto? ¿Qué es sin mancha? Sin mentira. Sin mentira. ¿Y santo por qué? Pues soy santificado por la palabra de verdad. E irreprensible, que no me tienen que corregir de nada porque ya me han corregido todo. Si yo me fundo y firme, si permanezco fundado y firme en la fe, sin moverlos de la esperanza del evangelio, yo me puedo presentar así. Puede leer el 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Exactamente. Para presentar los santos y sin mancha y irreprensibles delante de él, hay ese proceso que nosotros tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos, hermanos, sin movernos de la esperanza. Voy a poner un ejemplo. Ahí me dicen, va a llegar fulano de tal al aeropuerto, ¿ya? Y por X motivo el avión tuvo que ser desviado y hacer una escala en otro lugar. Y yo llego ahí, al aeropuerto. Si yo pierdo la esperanza de que va a llegar esa persona, ¿qué hago yo? ¿Me muevo o no me muevo?
Pero si yo no pierdo la esperanza, ahí me quedo. Yo les voy a decir la esperanza del Evangelio, ¿cuál es? Ver a Jesucristo cara a cara. Y cuando yo lo vea a Él y usted lo vea a Él, usted va a decir, oye, yo soy igualito a Cristo. En imagen y qué? Y semejanza. Y entonces usted va a comprender lo que quizás ahorita no ha comprendido. Se va a dar cuenta que Dios es el todo en qué. En todos. Y entonces por eso Cristo dice, en aquel día, ustedes van a tener pero preguntas para hacerme a mí. ¿Sí dice así Cristo? No. Cristo no dice así. Cristo dice, en aquel día ¿qué? Nada me preguntaréis. Y cuando usted nada pregunta, ¿es porque lo sabe o porque no lo sabe? Porque ya lo sabe. Entonces se cumple lo que dice Apocalipsis 10:7, vamos a ver si me suena. 10:7 o 7:10. Apocalipsis. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Sí, puede leerlo 10:7, ¿cierto? Sí, Señor. Puede leerlo, hermano. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los Hermano José, ¿qué ángel toca esa trompeta? ¿El primero, el quinto o cuál ángel? El sexto. ¿Cuál ángel? Léalo nuevamente, hermano Gilmar. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. En los días, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay muchas trompetas. ¿Esa cuál trompeta es? La séptima, porque la tocará del séptimo. Ya, ¿y es la primera o la última? La última. Porque es que en aquel día no vamos a preguntar nada. Primera de Tesalonicenses 4:17, bueno, aquí seguí la enseñanza, no me salí. Pero Primera de 4:17, vamos a mirar qué sucede en Primera de 4:17. ¿Cuándo es que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Primera de Tesalonicenses 4:17, puede leerlo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Puede leer el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias. Espero que hayan entendido hoy la enseñanza, y eso es que debemos de tener nosotros un pleno entendimiento para llegar a una plenitud de ¿qué? De conocimiento. Y cuando hemos llegado a la plenitud de conocimiento, tendremos hecho en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Por eso Pablo dice, hasta que alcancemos a la estatura y plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Ya? Y es muy importante esto, hermanos, porque de esta manera quedamos nosotros listos ¿para qué? Para nuestro viaje y para poder disfrutar, escúcheme bien, del reino de los cielos, porque es que nosotros estamos aquí en el reino de Dios. Usted sabe, cuando un niño está embarazado, él conoce el reino de su mamá, nada más. Una mujer está embarazada, o el niño se encuentra dentro del vientre, está ¿qué? Embarazada. Pero ese niño no conoce el mundo exterior, ¿cierto? Aunque tiene ojos, pero todavía no lo ve. Aunque tiene boca, pero todavía no lo habla. Aunque tiene oídos, pero todavía no. Lo mismo a nosotros nos toca nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu, pero hay que nacer de nuevo ¿para qué? Ver el reino de qué? De Dios.
Y entonces nosotros estamos acá en el reino de Dios, porque el reino de Dios está entre nosotros, pero nosotros todavía no hemos visto el reino de los cielos. Y cuando nosotros tenemos ese nacimiento, vamos a ver que el reino de los cielos, y ahí, óyeme, esto está mejor que quién sabe qué. Por eso es muy importante todo este conocimiento, ¿ya? Porque cuando nosotros nacemos, vamos a ver que el reino de los cielos. Por ahora nosotros estamos todos entendados por el Evangelio, y el Evangelio nos hace nacer por la palabra de verdad, ¿ya? Pero por eso es importante que ustedes oigan el mensaje de ¿quién? De Jesucristo. Un saludo. Bueno, vamos a hacer la oración final. Padre Celestial, yo te doy gracias hoy por tu palabra. Y te pido, Dios, que abra el entendimiento de todos los hermanos que están oyendo estas enseñanzas bíblicas. Así como usted le abrió el entendimiento a los 11 apóstoles, después de que tú resucitaste, en Lucas 24:45, yo te pido de todo corazón que hoy abra todo nuestro entendimiento, que nos dé un pleno entendimiento para llegar a una plenitud de conocimiento. Señor, tú en nosotros y nosotros en ti, perfectos en unidad. Todos los hermanos que están por las redes sociales, los presento ante ti. Los hermanos que mirarán en diferido por YouTube, los presento ante ti. Y todos los hermanos que han estado asistiendo a estas enseñanzas bíblicas en persona, los presento ante ti y yo me presento ante ti. Señor, por favor, danos siempre ese alimento para compartirlo con mis consiervos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. A Mel Sáenz y a los hermanos Petrona Molina, Dios te bendiga. María Eugenia Silvestre desde La Paz, Bolivia. Jessica Aguilar, no sé desde dónde. David Ernesto López, Jaime Silvestre, Sara Lozano Ángel y la pastora Yolanda y todos los hermanos que se han conectado. También las 34 personas en Lead Me, en el canal de Henry del Fin de los Tiempos, y en Henry Pastor otras 33 personas. Para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga grandemente.